de contenido, también un espacio para preguntas. Entonces vamos a empezar a grabar. Y adicional a esto, voy a presentarles a nuestros profesionales. En este caso es Erika Rojas. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo humano, especialista en psicología clínica, magíster en innovación, máster en dirección de empresas. También tiene un máster en Leadership and Organizational Development with Coaching. También es ejecutivo máster en Leadership Skill Development en Harvard y también es coach internacional de alto nivel y grafóloga científica, además de muchísimos experiencia más en muchísimos temas como coaching ejecutivo y de equipos, intervención y psicoterapia en adultos o parejas o familias. Como lo ven, es muchísima la experiencia que tiene Erika. Y les voy a mostrar también, o les voy a presentar a Vladimir, que también va a estar acompañándonos en este webinar, que es Vladimir Charri. Él es psicólogo con maestría en psicología clínica y de familia, comunicador social con énfasis en comunicación educativa y especialización en gestión humana. Tiene experiencia en psicoterapia individual, de pareja y de familia. Es facilitador de procesos grupales y en contextos terapéuticos, formativos y organizacionales. Bienvenidos a los dos, bienvenidos a todos los que nos están asistiendo. Muchísimas gracias por estar aquí y pues les doy el espacio. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por esta compañía. Luisita, qué rico verte acá en este espacio. Como siempre, es una maravilla tenerte en cualquier espacio académico, formativo y demás. Gracias por compartir. Hoy tenemos un tema muy interesante y lo hemos venido hablando con Vladi ya hace un tiempo importante, como vemos las organizaciones, lo que va pasando, porque nosotros hacemos tanto procesos terapéuticos con personas, familias, grupos, pero también trabajamos con organizaciones. Entonces sabemos como un organismo vivo que son las empresas, se enferman, les pasa cosas y a veces la empresa dice es que no sé qué más hacer, ya me siento como abrumado y también por el otro lado vemos a los pacientes que acuden a nosotros, a nuestros consultantes, también diciendo como, estoy hasta aquí en mi trabajo, pero luego cambian de trabajo y luego sienten lo mismo, y luego cambian de trabajo y sienten lo mismo. Entonces, hay unos fenómenos que nos están abrumando en el día a día y he venido como leyendo sobre estadísticas, información al respecto y pues hay unos números alarmantes que vale la pena como que revisemos un poco y miremos. Entonces, mi Vladi, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Eri. ¿Me escuchas bien? ¿Está perfecto el Sí, audio? te escucho Muy perfecto. bien. Bueno, sí, lo que dices es cierto. Esto es un tema que atañe tanto a las organizaciones como a las personas y creo que en este espacio tenemos una intención hablarle directamente a eso, a los seres humanos, a esa parte nuestra que nos guía y que nos da dirección hacia dónde ir, porque detrás de este tema que parece un titular simple, hay realmente unos temas de posicionamiento profundos, de cómo nos relacionamos con el trabajo y que son fundamentales para buscar el bienestar y para estar en bienestar. Entonces, esperamos que sea de gran utilidad para todas las personas que lo vean o lo escuchen más adelante. Muy bien, muy bien. Entonces, hay un elemento importante y es que el burnout no tiene una clasificación como tendría otro tipo de trastornos que uno encuentra en el CI-10 o en el CI-11 o en el DSM-5, que son, digamos, como los documentos diagnósticos que manejamos a nivel mundial para hacer la clasificación. Es decir, que cuando una persona tiene depresión cumple esos criterios, si tiene trastorno límite de la personalidad cumple con esos criterios y eso hace que podamos unificar un poco estos conceptos científicos a nivel del mundo y que podamos hablar el mismo idioma psicológico y psiquiátrico en cualquier parte del mundo porque tenemos algunos elementos diagnósticos que nos permiten aterrizar. Pero el burnout no se encuentra eso de criterio diagnóstico. ¿Y por qué empezó a surgir y por qué se empezó a dar? Entonces, digamos que en los años 70 empezaron a encontrar a la población de médicos y de militares y de docentes, un agotamiento tal que decíamos, pero ¿qué fue lo que le pasó a estas personas? O sea, ¿por qué están como tan desconectados de su trabajo, como que ya nada les gusta, como que finalmente todo les vale cinco? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Y allí acuñaron este término de decir, hablemos de burnout, o si lo hablamos aquí en español como del trabajador quemado,
¿Qué es lo que sucede? Porque una persona que está bien haciendo bien su trabajo, que le gusta, que está conectada, que avanza organizacionalmente, que estudia para hacer mejor su profesión, llega el momento en donde quiere abandonarlo todo y empezamos a encontrar unos directivos en organizaciones muy importantes que no sé, llegaban a los 30 años, llegaban a la cúspide y de un momento a otro se retiraban y se iban a su finquita a sembrar papas y no querían saber nada más del trabajo y dijeron, revisemos porque algo debe estar pasando en ese momento. ¿Qué te llega a ti con relación al tema del burnout? ¿Cómo lo ves tú frente a todos estos fenómenos que cada vez se vuelven más frecuentes? Antes hablar de esto era un caso aislado, ahora se ve todo el tiempo y se escucha todo el tiempo. ¿Qué observas tú, mi Vlade? Yo creo que para complementar un poco lo que dices de la clasificación y de este tema que inició en los 70 con este psiquiatra que empezó a investigar sobre las experiencias de los médicos sobre todo, después llegó una psicóloga muy interesante que se llama Cristina Maslach, que también le dio un lugar al tema del burnout y empezó a acuñarlo de manera un poco más investigativa ya en los años 80. Y me llama la atención también lo que dices que a nosotros nos está llegando un poco tarde esta información. Yo creo que también tiene que ver con las comprensiones que tenemos en Latinoamérica, o particularmente en nuestro país, sobre lo que es trabajar. Podemos empezar por ahí seguramente. Tenemos una idea de que el trabajo tiene que ser duro, esforzado, entregado, casi que se raya con unas conductas a veces de opresión todavía en este momento de la historia, y solamente hasta ahora estamos empezando a pensarnos nuevamente una forma distinta y más asociada al bienestar de vincularnos con lo laboral. ¿Por qué se está hablando ahora de esto? Porque yo creo que las organizaciones están pensando más en los seres humanos como, pues, claramente el centro de su ser como empresas, y le ven valor a reconocer el bienestar de estas personas que trabajan con ellos. Creo que también, como lo hemos visto en otros temas, ha habido una oleada nueva con respecto a darle un lugar al bienestar muy importante. Antes no hablábamos ni de estos temas de lo laboral, ni tampoco de los temas clínicos o de los temas de malestares al interior de las familias. Entonces creo que este auge de estos temas tiene que ver con un despertar de nuestro país, de nuestro contexto sociocultural, frente a la manera como nos vinculábamos como seres humanos, incluidos con el tema del trabajo. Decías que si bien no está acuñado en algún manual sobre el cual podamos ir como una referencia, como hay otros elementos a los cuales acude la psicología y la psiquiatría, sí, esta psicóloga Cristina Maslach sí dejó una huella muy importante, de hecho todavía está viva, sobre tres pilares fundamentales sobre los cuales se soporta todos los estudios que se han venido dando alrededor de la historia con respecto al burnout. Ella hace unas diferenciaciones con el estrés, con una cantidad de elementos con los cuales se puede confundir, y tiene tres elementos muy importantes que si quieres podemos empezar a nombrarlos, que dan luces sobre cuándo estamos hablando de burnout y cuándo no estamos hablando de ese tema. Un paréntesis, claramente antes estaban muy centrados, inclusive los estudios que se encuentran están muy referidos a profesionales de la salud, pero con el tiempo se entendió que no solamente los profesionales de la salud están pues prestos o son posibles víctimas de entrar en esta forma de malestar, sino otras profesiones que tienen que ver con la atención al cliente y con otras formas distintas al cuidado de los seres humanos. Entonces, Marshall decía tres cosas fundamentales, Erika. Yo creo que también tú lo has visto en tu revisión previa. Decía que para calificar el burnout como tal, habría que tener tres elementos importantes. Uno es un agotamiento a nivel emocional muy claro. Es decir, me estoy sintiendo con malestar, estoy sintiendo seguramente algo de ansiedad, estoy sintiendo un aburrimiento, ¿sí? Un cansancio y un malestar emocional general que la gente refiere de manera muy importante, y es un elemento fundamental. Ese es, digamos, el elemento número uno para el burnout. El elemento número dos, al que ella hacía referencia, es la despersonalización. Y aquí tenemos que hacer una clarificación importante, porque cuando hablan de despersonalización en el burnout, no se refieren a la manera como se utiliza esa palabra cuando hablamos en términos a veces de psicología y psiquiatría, que tiene que ver con otras cosas diferentes. Entonces vamos a hacer esa aclaración primero. Entonces, despersonalización para el burnout
A lo que se refiere es que la persona empieza a tener unas actitudes poco empáticas con las personas a las cuales les prestaba servicio, ¿sí? Como se hablaba sobre todo de las personas que trabajaban en salud, quien estaba en burnout empezaba a ser un poco hostil con sus pacientes, dejaba de sentir empatía por las personas que atendía. A eso se refiere el término de despersonalización cuando hablamos de burnout. Repito, es una cosa distinta a la palabra cuando se utiliza en psiquiatría y en psicología. Y el otro elemento al que hacía referencia a ella es, que es el tercer elemento del burnout, es una falta de satisfacción con respecto a la realización personal. Empezaba a sentir la persona que ese lugar donde estaba no era un lugar de florecimiento y que además de todo estaba empezando a hacer las cosas mal, que su rendimiento bajaba de manera muy importante. Entonces, para resumir, tenemos tres elementos. Un agotamiento a nivel emocional, que también tiene unos elementos físicos involucrados, una falta de empatía con las personas a las cuales presto el servicio, inclusive rozando la hostilidad con esas personas, y sentir que no me estoy realizando profesionalmente en el lugar donde estoy. Esos son los tres elementos que Cristina Maslach apunaba hace muchos años y que encontramos que se siguen utilizando como fundamentos para hablar del burnout. Creo que eso que mencionas es bien importante y ella también cuando hace esa distinción con lo que llamamos estrés, que realmente sería más bien de cuando hablamos de distrés. Digamos que el estrés es cuando estamos hablando de un motivador natural como que nos reta, como que nos impulsa, como que nos da esa dosis de energía para poder avanzar en algo. Y cuando estamos hablando del distrés es cuando ya se vuelve patológico porque pues yo ya tengo un exceso de cortisol y bueno, varios síntomas físicos y mentales y emocionales que acompañan en el proceso. Pero digamos que ella hacía una distinción interesante y era que cuando estábamos hablando de burnout ya era una situación de desgaste crónico de manera permanente que no se quita. Una persona no está en burnout porque esta semana estuvo en cierre y fue una semana muy pesada y yo ya digo, sí, es que estoy en burnout, si no es un tema sostenido. Normalmente cuando llega ya a consulta es porque ya la persona lleva un año con la situación muy agotado, no tiene tiempo para dormir, se siente muy irascible de manera constante, no se puede concentrar con atención, está haciendo algo y algo que se acaba en una hora, ahora le puede tardar 2 o 3 horas y como que no puede tener el foco para hacerlo, se la pasa incapacitado todo el tiempo, de grita en gripa, de problemas gastrointestinales, como que la persona ya ha venido dando muestras de que algo no está funcionando, pero ya termina siendo crónico. En los temas de estrés, pues a veces uno tiene picos y semanas o días que son complejos, pero no es que todo el tiempo esté sometido al tema. Entonces imaginémonos que es como un cauchito que en el estrés como que se estiró y después volvió otra vez a su forma. En el burnout es que yo ya lo tengo estirado todo el tiempo y cuando lo suelto ya no se encoge porque ya perdió su forma en ese momento porque yo ya estoy tan tenso y tan agotado que realmente no logro recuperarme de ninguna manera. ¿Qué síntomas han notado en ti las personas? Porque como se pueden confundir con otras cosas, ¿qué has notado tú de síntomas, de formas de cuando la persona está quemada? ¿Qué logras percibir tú en tus consultas en este tema? Yo diría que para hablar de esos elementos podemos dividir como en términos de las emociones, sería Ujú, uno de los lugares que podemos revisar, que ujú, estaría esto que nombras, que es como un sentir de ansiedad a veces, un sentir de tristeza, de desconexión con ese trabajo, como un tono bajo frente a lo que antes lo ilusionaba o la ujú, ilusionaba, eso ujú, podríamos decir en términos emocionales. En términos físicos, claramente lo hablamos en otros casos como somatizaciones que para algunas personas pueden estar referidas a síntomas muy variados como dolores de cabeza, migrañas, malestar general. Inclusive algunos teóricos apuntan que cuando se está, y tú también lo sabes, en ese estrés tan alto sostenido, pues el sistema inmunológico también se ve afectado y las enfermedades pueden llegar. Entonces ahí puede haber una variabilidad muy amplia en esos elementos que se pueden ver y sentir en el cuerpo. También un poco en lo relacional, un elemento claro es lo que hablábamos de la hostilidad, una alta dificultad para tener relaciones creativas y nutritivas, y más bien a lo que se apunta es a relaciones conflictivas todo el tiempo. Y en el tema de las ideas que tiene la persona sobre sí misma o sobre sí mismo, pues estamos hablando de unas ideas muy deficitarias sobre ella o sobre él.
unas ideas de desesperanza frente a lo que va a ser su futuro laboral. Entonces, estos elementos que estamos nombrando claramente hacen distinción con lo que es un episodio de estrés. A veces la gente, como lo decías, estaba en una entrega para un final o para un requerimiento de la empresa, pero no está desilusionada frente a su futuro laboral. La persona puede sentirse muy sobrecargada de trabajo, pero no ser hostil a la hora de involucrarse con las personas que atienden. Mm. Esa es la distinción clara que podemos ver en esos síntomas, entre comillas, que podemos nombrar, con esos elementos entre el estrés y el burnout. Por eso creo que Cristina Marshall es muy clara en reconocer que tiene que haber una conjunción de esos elementos que nombrábamos para no confundir con lo que es un estrés propio de la vida laboral, donde a veces sentimos que los recursos que tenemos no nos alcanzan para responder a lo que a lo que nos está requiriendo la organización, pero creativamente encontramos formas de aprender de alguna manera a responder a ese requerimiento y el estrés empieza a ser una oportunidad a veces creativa para las personas. Entonces es un momento que no se sostiene en el tiempo ni crónico y es una invitación a aprender nuevas herramientas que finalmente le dan satisfacción a la persona porque entienden que puede responder a lo que se les pidió y sienten que están creciendo como profesionales, aunque estuvieron en un momento estresados durante la semana y no está afectando otras áreas de su vida tampoco. Diría yo que esos elementos hacen parte de lo que nombrábamos como síntomas. Y yo creo que uno que nombran con mucha insistencia es este de la hostilidad en la atención con los otros. Cuando ya se fue la empatía, que es muy claro yo lo pensaba no solamente en el tema de salud, sino las personas que trabajan, por ejemplo, en servicio al cliente, que tienen una competencia tan desarrollada de ser amorosas con el otro, de entender la necesidad del otro, de poder leer un malestar del cliente y saberlo manejar. ¿Qué pasa cuando estoy en burnout? No logro procesar eso, la persona no logra procesar eso y entra en una hostilidad a veces muy directa y Ujú. no me importa el otro. De hecho, decían en las investigaciones que se empieza a cosificar al cliente y al paciente quienes trabajan en salud. O sea, se pierde esa empatía y esa humanidad y se empiezan a entender como elementos señorita, me está doliendo. No importa, ¿qué puedo hacer por usted? Sí, hay una hostilidad Y a todos y nos duele, a todos nos duele. O sea, si sí, viene al sí, hospital es porque le está doliendo. O sea, sí. ¿qué espera? Desapareció eso. Hablaban mucho, por ejemplo, de investigaciones hechas a nivel de estudiantes de enfermería o otros estudiantes de salud que cuando iniciaban su carrera tenían muy activada esa capacidad empática, pero cuando entraban en burnout, eso desaparecía de manera muy inmediata y que eso Ujú, era un elemento para darse cuenta que usted está entrando en ese lugar. ujú. De acuerdo, mi Vladi, con todo lo que mencionas en este momento y me parece importante. Aquí tenemos una pregunta de Luisa, pero quisiera que avanzáramos otro poquito y ya te vamos a contestar, Luisita. Te paso los saludos, Luisita, gracias por estar acá, estar acá. Hola, mi linda María, ¿cómo va? Jamie, qué rico tenerte. Marian, gracias por conectarte. Hola, mi Glorita, que hace mucho tiempo no te veía, qué bueno que estés. Hola, mi Aixa. Pues bienvenidos en este espacio, gracias por estar aquí, mis muchachas preciosas. Entonces, hay un elemento importante con lo que tú estás diciendo y demás, y tiene que ver con algunos componentes laborales también que vale la pena que veamos, porque claro, ahí estamos viendo todo desde el individuo, pero a veces la empresa también cómo se percata, porque mucha gente a la larga es hostil en su trabajo y a veces como que es parte del trabajo y lo que hacen es darle capacitación y capacitación y nos dicen a nosotros, es que esa gente atiende muy mal, capacítalo, inyectale sentido de pertenencia, trabájale servicio al cliente, hágale yo no sé qué, y nosotros hacemos unos trabajos importantes para manejarlo, pero hay indicadores que pueden ir, empezar a darnos como algunas ideas de lo que puede estar pasando. Entonces podemos tener una disminución de la productividad. Entonces, alguien que rendía de manera adecuada con los indicadores empresariales y empieza a bajar su rendimiento, pero no hay otras causas que lo expliquen. Es decir, como no es que se haya caído el sistema, no es que estemos con un nuevo producto o servicio. O sea, no ha habido cambios empresariales que disminuyan, que muestren esa disminución. Empiezan a presentarse errores frecuentes. Y cuando se requiere a la persona por el error que cometió, hay una actitud cínica. Entonces la persona es como, sí, pero ¿qué quiere que haga? Sí, pero es que el sistema no sé qué, sí, pero es que aquí esta empresa no sé qué. Y la actitud es como, no me importa. O sea, usted me puede decir lo que quiera, me equivoco y de verdad ya estoy tan cansado que ya ni siquiera me importa. Y yo he visto trabajadores en burnout que contestan, pues écheme. Si no le sirve, pues entonces écheme, mire, tome decisiones, haga lo que tenga que hacer. Yo también haré lo que tenga que hacer.
Entonces ya ni siquiera le importa, entonces también es un indicador importante si una persona antes era muy servicial y como que escuchaba lo que le decía el jefe y de un momento a otro cambió, preguntémonos a ver qué puede estar pasando. Se puede empezar a presentar ausentismo y la persona con mucha frecuencia está incapacitada o pide licencia o pide vacaciones o llega tarde y con mucha frecuencia está ausente de su puesto de trabajo. O otro término de presentismo y es que sí estoy presente, pero no estoy con rendimiento, o sea, estoy ahí sentado, pero es como si no estuviera. Estar o no sentado es como que finalmente no se habla de la misma manera. Se ven muy desmotivados con frecuencia, entonces hay un nuevo reto, un nuevo lanzamiento y lo cuentan con mucha emoción otros y la persona es como, sí, esperemos a ver qué pasa. Sí, bien tal cosa. Sí, o sea, que ocurra, o sea, como que les da igual. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, revisemos un poco esa situación porque hay una desmotivación importante y el sentido de trabajo y empiezan también a responderle mal a las personas que tienen esa actitud conectada. Entonces de pronto llegas tú muy querido a decirme como, oye, si viste, imagínate qué tal cosa y yo te miro como, sí, como si eso sirviera para algo. Sí, tal y tal cosa. Eso es lo mismo, o sea, tan iluso, ¿no? Entonces, aparte de eso, también puedo empezar a contagiar a los demás frente a la sensación que tengo. ¿Lo has visto también? O sea, digamos que todo esto lo has visto también de las organizaciones. Yo a lo que dices sumaría algo y es que también a veces las personas cuando entran en burnout empiezan a sentir inseguridad sobre los retos que les proponen. Estas actitudes que tú narras son, digamos, de algunas personas que pueden presentar eso, pero otras pueden no posicionarse en el cinismo, como también se nombra de esa manera en las investigaciones, sino más bien si empiezan a sentir miedo frente a sus capacidades para enfrentar los retos que antes se enfrentaban con mucha capacidad y mucha fuerza. ¿Por qué? Porque las ideas que tienen sobre su propia capacidad pues se han visto afectadas por el burnout. Y otra cosa importante de las empresas, creo yo que sí hemos hablado de las personas y de personas que trabajan en las empresas, pero creo que las empresas están llamadas a reconocer los límites del otro, a reconocer que las personas tienen unas capacidades y tienen unas necesidades también de descanso. A veces las jornadas laborales son demasiado fuertes. Se espera demasiado de los trabajadores en un contexto como el nuestro, el colombiano, en donde el trabajo a veces pues, no está a la orden del día para todas las personas y la Ujú, persona necesita a veces el trabajo. Y algunas organizaciones pueden aprovechar ese movimiento o esa necesidad para no cuidar a sus empleados. ujú, Diría yo que aquí podemos hablar de dos polaridades importantes frente a las organizaciones. Hay organizaciones que tienen límites muy rígidos, un tono muy duro, unas expectativas muy altas de perfección del otro, una dureza frente al empleado, frente al trabajador, que puede participar, no vamos a hablar de relaciones lineales de causa-efecto, pero puede participar en la conformación de un burnout para algunas personas porque los límites son demasiado rígidos y exigentes. Y hay otras empresas que están en otro lugar, en la otra polaridad, que podemos hablar de empresas que son muy laxas en sus límites y no tienen muy claras las disposiciones, los puestos, las responsabilidades propias de cada persona y sueltan, usted haga esto, no, usted mañana no tiene turno, bueno, haga esto. Y la gente no está preparada para enfrentar ciertas cosas, no está en su contrato eso que tiene que hacer, pero será penalizada si lo hace mal. Entonces, tanto las empresas que tienen límites muy claros, mucha dureza en sus expectativas, como aquellas que tienen demasiada laxitud en sus límites y en sus procesos, pueden participar en la conformación de un burnout, que claramente lo sabemos, como siempre hablamos, no relaciones lineales, no es A entonces B, porque tiene que haber otros factores que jueguen allí como para la conformación de una realidad como estas, pero si se encuentran con una persona que tiene unas condiciones particulares de carácter, que está viviendo un momento de vida particular, que está en un momento particular de su carrera profesional y además de todo la empresa tiene estas características, pues se confabula todo para que, digamos, aparezca este burnout en algunas de las personas. Otras personas tienen rasgos de carácter que los hacen más eh, o menos propensos a esta experiencia, porque el burnout es una experiencia. Pero no importa si algunos están más listos para aguantar una empresa rígida en sus disposiciones, la empresa tiene que pensarse y preguntarse sobre si está cuidando o no a sus empleados y si está participando
en la posible conformación de un burnout en su grupo de trabajo. De acuerdo, y yo añadiría uno adicional a partir de eso y tiene que ver con esas empresas que manejan el doble vínculo, que se trabaja desde la parte sistémica y es que digo una cosa pero termino siendo otra. Te lo pongo en ejemplo. Digamos que yo soy tu jefe y te digo, bueno, necesito Vladimir que sea más autónomo, que sea más independiente, que avance un poco en las cosas. Usted no puede estar todo el tiempo dependiendo a que lo que yo le diga. Por eso se contrató usted con un saber especial para que usted haga su trabajo. Entonces, ¿qué hubo? Hágale papá, ¿no? Como avance con lo que hay que hacer en ese momento. Y luego tú tomas alguna decisión que a mí no me gusta o varias decisiones que no me gustan y yo te digo, ¿y a usted qué le pasa? ¿Usted en qué momento se cree que puede ser completamente autónomo? ¿Usted cree que yo estoy pintada en la pared? ¿Usted cree que yo no soy su jefe? ¿Usted qué le pasa? Y entonces la persona realmente no sabe si puede o no puede, porque si por un lado hago, me van a decir, ¿y usted por qué hizo que no podía hacerlo? Y si no hago, ¿y usted por qué no está haciendo si finalmente para eso lo contraté? Entonces la persona está en una situación donde realmente no sabe cómo actuar, entonces se paraliza muchas veces y eso pues, digamos, agrava la situación. Digamos que no es uno de los síntomas de burnout, sino alguna situación que puede llevar a eso que podría desarrollarse. Ok, de acuerdo con lo que dices. Y yo diría también que cuando hablábamos de la definición, hay muchas apuestas frente a que hace parte de un proceso y que generalmente está precedido por un estrés crónico, pero el burnout no es el final de ese proceso, se puede sostener en el tiempo. Ujú, Entonces, sobre todas las cosas diría yo que el burnout es un llamado de atención a usted para reconocer que usted tiene una relación problemática con el trabajo. Eso es el burnout. Usted puede darse unas vacaciones y si no atiende y si no cambia su comprensión del trabajo y regresa después de unas vacaciones, va a volver en un bucle repetitivo a entrar otra vez en unas relaciones con el trabajo problemáticas. Eso es el burnout. Es ujú, la evidencia de que se tiene una relación problemática que está muy lejos del bienestar con el trabajo. ¿Por qué tenemos esas comparaciones del trabajo? Probablemente por algún rasgo de carácter que está asociado a demasiada perfección y autoexigencia, probablemente porque estamos haciendo aquí podemos ampliar esto, daría para muchas posibilidades, podemos hacer referencia a algunas comprensiones del trabajo que se nutren de la familia. Hay unas familias que valoran o no a sus miembros y a los participantes de su familia por el éxito laboral. Si yo tengo una comprensión asociada a esa lealtad, a la idea que tiene mi familia del trabajo, es muy probable que entre en un burnout por exigencia propia de mi rasgo de carácter y porque estoy siendo validado y estoy validando la expectativa de mi familia. Otras personas pueden entrar porque si bien no están en la autoexigencia, están mucho en el miedo y tienen frente a las exigencias de sus jefes la imposibilidad de poner límites, el miedo a perder el trabajo y reciben, no ponen sí, un límite, como lo decía hace un segundo, y por el miedo se sobrecargan, entran en un estrés crónico y finalmente en un burnout. Entonces, las posibilidades en términos de carácter que también participa en esto son infinitas. En lo clínico no podemos nunca decir A más o uno más uno es dos, no funciona de esa manera. Podríamos hablar de miles de casos, pero también hay que pensar en cuál es el rasgo de carácter que puede que usted esté enganchando en la posibilidad de entrar ahí y lo que necesita usted es reconfigurar, resignificar y entender de dónde viene esa comprensión problemática que tiene usted del trabajo y esa relación problemática que tiene con el trabajo, para que después de que se dé un tiempo hay gente que realmente tiene que renunciar a veces, porque su nivel de cansancio y de agotamiento es muy profundo. Pero en ese espacio que se da, algunas personas necesitarán unas semanas, eso depende de hacer un acompañamiento muy particular para cada uno. Pero en ese momento que usted se dé de pausa, lo que necesita no solamente descansar, que sí es importante descansar, pero necesita resignificar su idea del trabajo. Eso es lo más importante, que casi que es, no, casi que no, es realmente un tema existencial. Es como yo me posiciono en la vida laboral. ¿Qué entiendo yo por ser un trabajador? ¿Qué entiendo yo por la entrega en el trabajo? Y cómo cambio ese posicionamiento para tener una relación armoniosa, nutritiva y creativa con el mundo laboral.
De acuerdo, de acuerdo. Luisita nos hace aquí alguna pregunta, a ver, ¿tú qué opinas frente al tema? Luisa nos dice, una pregunta, ¿deben existir los tres elementos que mencionabas al comienzo, lo que nos decías hace un momento frente al tema del agotamiento emocional, la despersonalización y digamos como la falta de creer en la eficacia personal, o si encuentro solo dos, se podría catalogar como burnout? Yo diría que eso depende del caso pues, en cada grupo laboral y también en cada tipo de empresa, porque probablemente es mucho más evidente la pérdida de la empatía en personas que realmente trabajan directamente en espacios de salud o en espacios de servicio al cliente. Ese elemento de los tres que nombraba Mashlak puede aparecer con mucha fuerza, pero probablemente en empresas que no trabajan con clientes externos puede darse la falta de empatía con los clientes internos. Puede que haga más figura y sea más clara la despersonalización, como se entiende en el burnout. Ya dijimos que no es de la que se habla en psiquiatría, sino esta falta de empatía y esta hostilidad con el otro, haga más figura en el mundo de la salud y a los cuidadores, un fisioterapeuta, por ejemplo, la persona que recibe a alguien en servicio al cliente, que en personas que trabajan con elementos, con objetos, que una persona que hace cerámica, pero probablemente hay falta de empatía o hay choque con los clientes internos. De hecho, cuando vamos a las empresas hablamos de clientes internos, de una alta sensibilidad o dificultad de tener relaciones armónicas con, con las personas con las que trabajamos, que no son nuestros clientes internos. Pero diría yo que se tendría que ver según cada caso las características de la persona, las características de la empresa y probablemente si una persona está más allá de un estrés crónico y está empezando a sentir una apatía por su futuro laboral y no hace tanta figura lo de la falta de empatía con el otro, pues probablemente podríamos hablar en algún caso de eso. Lo que quiero decir con esto es que no podemos hablar de un 33,3% de cada uno de los tres elementos, ¿sí? Puede que en cada persona uno de los tres elementos que nombra Cristina Maslach haga más figura que el otro y que aún así esté haciendo un síndrome de burnout. Porque yo creo que todos son importantes, pero un elemento clave es que una cosa es estar estresado y otra cosa muy distinta es estar sintiendo que no se es suficientemente bueno, que duda de su capacidad, que no puede atender. Probablemente si se observa el caso particular, podríamos hablar de un caso, pero tendríamos que verlo, lo que siempre decimos. Esto es una invitación a pensarnos sin que podamos hacer unos diagnósticos muy particulares de cada caso específico en estos espacios. Es como abrir el tema e invitarlos a revisar el tema para cada uno y para cada caso. Igual creo que la clínica siempre nos dará como esas opciones, porque hay personas que uno dice, estoy muy agotado en el trabajo y ¿sabes desde cuándo vienes así? No, pues el último mes, desde que cambió mi jefe, porque antes a mí me gustaba mi trabajo. Ok, entonces ya uno ahí tiene un elemento. ¿Estás pudiendo dormir? No, no, me pasa tal y tal cosa. ¿Cómo está la alimentación? ¿Qué pasa con tus resultados? Y empieza uno a hacer preguntas y más o menos se lleva una idea de cuándo es algo crónico que la persona lleva aguantando mucho tiempo y que no tiene que ver necesariamente con que yo cambie de trabajo y ya se me quitó, sino yo lo voy cargando, como que lo voy teniendo de manera permanente y decir, no, yo siempre he trabajado así. Es más, yo De, creo que de tengo una hecho, adicción del trabajo. Siento mucha culpa, no me puedo soltar, o sea, finalmente lo que me define, y sea lo que sea, como que no logran despegarse de esa situación. Dice, y lo peor que dicen y es que antes yo me estresaba mucho, ahora ya como que ni me importa. O sea, estoy ocupado, estoy saturado, pero como que ni me importa. Y ya digo, pues bueno, si se va a acabar ese trabajo, sí, pues que se acabe. O sea, ¿qué le vamos a hacer? y se pueden dar variables infinitas. Puede que la persona se esté sintiendo muy agotada, esté sintiendo que hay malestar en las interacciones con las personas a las cuales les presta el servicio, pero se le dificulte esa decisión de irse porque tiene un deber ser muy alto y una autoexigencia muy alta. Y aún así podríamos decir, probablemente si se revisa de manera muy específica, que podría estar en un burnout. No sabemos al revisar cada uno de los elementos de cada persona. De hecho, hay un Claro. inventario y hay un instrumento que creó Cristina Maslach con respecto a esto, que inclusive aún desarrollando el instrumento para revisar si estoy en burnout, es importante siempre hablar de una entrevista particular, de una
revisión del caso. Por eso es que es como que cada caso tiene una particularidad importante a revisar. Y es que a veces acabas de tocar un punto importante. Dice Luisita que entendido, que muchas gracias. Con gusto, Luis. Igual, si van teniendo preguntas, sé que Carito al comienzo nos dijo que teníamos un espacio, pero si van teniendo preguntas, las pueden ir colocando allí en el chat o comentarios o de la experiencia que ustedes tienen que quisieran compartir, porque aquí varias de este grupo son psicólogas. Entonces, pues muy interesante que también nos cuenten de su experiencia también que observan en las compañías, entonces que nos compartan, que nos escriban, que nos coloquen preguntas y así vamos compartiendo y construyendo entre todos. Hay un elemento interesante y es que tú hablas de esas características personales, de cómo veo, cómo es mi sistema de creencias y a partir de mi sistema de creencias se puede confundir con resiliencia. Entonces, por Mm. ejemplo, mi sistema de creencia de pronto es lo que tú decías, un sentido del deber profundo y como que yo debo cumplir y cumplir. Entonces me quedo en el trabajo y toda la gente dice, pero usted ¿por qué se aguanta eso? Pero usted ¿por qué no hace eso? Y lo creen como resiliente, como decir, no, esta persona sí es que tiene un cuero de rinoceronte y vea que ahí está y mire todo lo que le pasa y ahí se levanta y sigue. Y puede que esté en burnout, lo que pasa es que finalmente su sistema de creencias es tengo que cumplir, o sea, no tengo otra, o sea, no puedo hacer otra cosa. Es la única manera en la que yo concibo el mundo, que sí o sí tengo que hacer lo que me ordenaron, lo que dijeron, tengo que seguir las reglas, tengo que seguir los parámetros. Y como que hacer eso en contra iría peor en contra de mi sistema de creencias, entonces prefiero aguantarme el agotamiento y el burnout y todo lo que finalmente tenga síntomas físicos, me enfermo todo el tiempo y me pasan un montón de cosas pero no soy capaz de soltarme. Entonces estoy en la clínica y en la clínica estoy trabajando. Estoy en tal cosa y lo sigo haciendo. Estoy de vacaciones y no me puedo desconectar. Entonces termina siendo un bucle, como mencionabas tú, donde me siento agotado, pero tengo esa creencia y no quiero derrumbar la creencia porque es parte de mi ADN, entonces vuelvo otra vez y me someto a lo mismo y así me la paso de manera permanente hasta que me muero. Y probablemente la psicoterapia haría un gran trabajo porque lo que nombrabas ahorita, ahí lo que habría era que entrar a desidentificarme con el trabajo, Ujú, que es un tema ya más terapéutico clínico que invita a la gente a revisar su sistema de creencias de manera muy particular y, y reinventar y reorganizar la manera como yo me posiciono en el mundo. Lo que ujú. decías hace un segundo de la resiliencia pasa un poco como cuando hablamos de los temas en pareja, por ejemplo, que se habla un poco de la romantización de ciertas experiencias y fenómenos que suceden en la pareja y que en medio de la romantización social que se hace de ellas no se develan como en realidad son. A veces son maltratos rasos y completos. Y cuando se romantiza, no se logra ver eso. Tú hablabas un poco de la resiliencia y del aguante, que es una cosa muy de nuestra cultura, que es soporte, aguante, quédese, es una cosa a veces que roza casi con lo esclavista un poco, y que impide a la gente reconocer que está en un lugar que está muy lejos del bienestar. Y Ujú, probablemente en el burnout, ahí el elemento que entra a participar cuando las creencias están muy rígidas es el cuerpo, ujú, que muchas personas puede que sus creencias no le permitan movilizarse de esa identificación con el trabajo que le impide a veces moverse de ese lugar que no le hace bien, pero su cuerpo termina dándole una señal y le dice, tiene que moverse. O esto que decíamos de un desencanto y desenamoramiento de una profesión que amaban con mucha fuerza y dicen, "No, ¿ya no quiero? me desenamoré de esto". Y probablemente si hacen un proceso terapéutico se dan cuenta que no se desenamoraron, sino que estaban en un lugar donde no estaban dadas las cosas para que ese amor que siente por su profesión surja como una posibilidad, sino que más bien lo mancilla una y otra vez con un trabajo muy estresante, muy duro y muy difícil y un estrés muy crónico. Ujú, de acuerdo. Pues, me gustaría que habláramos en los minutitos que nos quedan sobre qué recomendaciones podemos hacer, pero quisiera que empezáramos no por las del individuo, porque muchas veces creemos que es culpa del trabajador, ¿no? Como que trabajemos en él, sino eso lo vamos a hablar ahorita en un momentito porque también parece importante y esa corresponsabilidad es fundamental, sino que habláramos un momentito de las empresas. ¿Qué podemos hacer como empresa? Porque si yo estoy detectando que mi empresa es un foco de
de burnout. O sea, como que digo, aquí está sucediendo porque la gente renuncia de la nada, la gente se enferma todo el tiempo, tengo una rotación altísima, la gente vive muy abrumada, se siente un clima organizacional súper pesado. Estoy notando que algo está sucediendo, pero no se resuelve solamente con talleres y talleres y talleres, sino qué hacemos a nivel de organización para resolverlo. ¿Qué sugieres tú que la empresa por lo menos se piense? No tenemos por qué tener todo resuelto porque volvemos al caso de cada empresa. Habrá que analizar cada compañía para poder entender cuál es el fenómeno y a partir de allí cuál será la intervención precisa porque no a todos les funciona lo mismo. Pero ¿qué logras entender tú que podría pensarse la empresa para que se transforme eso, para que los sitios de trabajo no terminen siendo una prisión o una tortura china, sino que realmente la gente sea un lugar donde uno pueda aprender, divertirse, conocer, colocar todo su potencial al servicio y que realmente de ganancias, que la empresa crezca, o sea, que realmente sea un beneficio para todos? Yo creo que la empresa lo que tiene que hacer inicialmente es reconocerse como un organismo vivo que tiene una, entre comillas, una personalidad como empresa. Las empresas son individuos que tienen unas características propias y eso las hace funcionar distintas a otras empresas. Y entender que tienen unas características propias que están invitados a hacer una crítica sobre ellas, una crítica creativa, ¿sí? A ir sobre sí mismas y sobre todo a aceptar que están en la polaridad de una empresa demasiado rígida, con unos estándares de cumplimiento inalcanzables, o que les falta tono en la manera como distribuyen las tareas, como entienden la vida laboral, como entienden los puestos de trabajo, y hagan algo frente a esa posibilidad, y como las empresas están conformadas por personas. Creo que también se ha hecho en este contexto que hablas de las aproximaciones que se han hecho desde ebullición, y es que muchas empresas apuntan a que sus líderes se observen y hacer procesos individuales de sus líderes, para que sus líderes puedan resignificar sus comprensiones de lo que es el trabajo, de lo que es tener un equipo a cargo, para que el líder resignifique lo que es ser un líder, para que pueda observar eh, con una mirada clara cómo es la relación con las personas que tiene a cargo. Y si el líder se cuestiona, la empresa como cuerpo conjunto cambia en su comprensión de lo que es trabajar. Porque lo Ujú. que tú dices hace un segundo, no solamente decir, vengan y hagan unos talleres que esta gente no funciona, no, es obsérvese como empresa, reconozca en qué lugar está, resignifique su idea de equipo, resignifique, invite a sus líderes a observarse. Un líder que está en una empresa, lo que más tiene que tener, además de competencias para el cargo, es una profunda capacidad de ir sobre sí mismo, de tener una actitud crítica sobre cómo se vincula con los otros, cómo observa el relacionamiento con los otros y cómo plantea el relacionamiento de su grupo. Yo diría que desde ahí empieza todo a modificarse. Si la empresa tiene una mirada distinta de qué es el trabajo, las dinámicas laborales serán distintas. Algunas personas también, son todos los miembros de este sistema observándose. Las personas también tendrán que observarse, los trabajadores de esa empresa. Pero con respecto a las organizaciones, yo diría eso, es hacerse preguntas simples, bueno, y algunas también profundas, que es, ¿cuál es mi idea del trabajo? ¿Cuál es mi idea del trabajador? ¿Qué cuento yo me he comido de lo que socioculturalmente se ha considerado trabajo en Colombia? ¿Sí? Estoy muy enamorado de esta premisa de trabajar con dureza, el trabajo duele, usted tiene que esforzarse hasta romperse. Esa es la manera como mi empresa entiende el trabajo y la vida laboral y las relaciones laborales. Y sincerarme como cuando se va a terapia, decir, sí, como empresa tengo una distorsión de lo que es el trabajo y de lo que son las relaciones laborales. Y me hago cargo de eso y empiezo a hacer modificaciones que no van a poner en riesgo la productividad de su empresa probablemente, porque las empresas a veces tienen miedo de eso. Lo que va a hacer es magnificarlas probablemente porque el burnout genera unos costos a nivel operativo, si queremos pensarlo de esa manera, aunque nosotros como
los dos creo que lo que primero pensamos es en el ser humano, pero pues si las empresas lo piensan en términos de gastos, pues hay unas pérdidas infinitas y grandes que a veces no se pueden ni contabilizar. Pues yo diría que la empresa tiene que hacerse preguntas y hacerse cargo de si tiene una distorsión sobre su idea del trabajo y del bienestar laboral. Mm. Y eso viene a veces desde la cabeza de la empresa. O a veces la cabeza de la empresa puede tener una comprensión del trabajo muy saludable, pero los líderes que están en otros lugares no. Y no está bien ni está mal. Lo que es importante es darme cuenta de eso y hacer algo para reconocer que las personas que trabajan conmigo son seres humanos, capaces de aguantar jornadas laborales muy exigentes, a veces capaces de aguantar y de ponerse la camiseta para soportar momentos importantes de la empresa y también profundamente frágiles como seres humanos que es la mixtura maravillosa a la que yo estoy invitado como empresario a reconocer que el empleado que está conmigo, el trabajador que está conmigo, es profundamente fuerte y está dispuesto a encarar retos de la organización y es profundamente frágil. Pero en el ejercicio cotidiano y laboral se nos olvida eso, se nos olvida la fragilidad del otro. Y las dos, ninguna existe sin la otra. Entonces, esa sería mi invitación a las empresas. De acuerdo. Y existen muchos diagnósticos que hacen las organizaciones y nosotros pues también los hacemos en las empresas de clima, de estudios de clima, estudio de riesgo psicosocial, estudios de cultura organizacional, estudios de felicidad. Bueno, hay un montón de elementos porque creo que las empresas pues sí se lo han pensado, es decir, ¿qué hacemos para medir esto y demás? Pero yo creo que cuando se analiza un resultado no debería ir muy en detalle y ver cuál es el lenguaje oculto que aparece. Recientemente hicimos un diagnóstico en un área y me dice la persona de talento humano, creo que no está tan crítico porque no dijeron tantas cosas. Y yo lo leí y dije, ¿sabes que yo no veo lo mismo? Mira, acá están levantando la mano y están diciendo que les hace falta eso de liderazgo. Acá están levantando la mano y están diciendo que no hay un proceso de inducción y de capacitación claro en el cargo. Acá están diciendo que la forma en que se comunica no está siendo la mejor. Lo que pasa es que lo dicen sutil entre líneas porque no quieren entrar al choque, pero yo creo que ahí nos están dando muchos elementos y ahí nos dieron el plan de desarrollo. Podemos trabajarlo porque tenemos de dónde decirlo. Lo que pasa es que lo dicen sutil y dicen a veces cuando hay mucho estrés, entonces de pronto el ambiente se pone un poco tenso. Ahí nos están dando información. Entonces creo que nosotros desde las diferentes áreas que administramos personas debemos empezar a leer muy entre líneas porque a veces el trabajador no se quiere ir en contra de la empresa porque dice puedo perder mi trabajo si me pongo muy de sincerón acá y digo las cosas, pero yo creo que la persona sí está dando algunos tintes de sería bueno formarnos en temas de liderazgo porque tal vez eso nos ayudaría. Ahí nos está diciendo que hay algo que sucede que tendríamos que entrar a profundizar con algunas preguntas focales ya específicamente en las áreas o viendo la dinámica, observando en reuniones, siguiendo en coaching sombra y observando qué sucede en las sesiones para hacerlo, pero creo que eso vale la pena. Hay una cosa ya para finalizar. Eh, sobre qué haríamos nosotros ya como empleados en el día a día. Claramente para mí el proceso terapéutico siempre será una de las soluciones increíbles porque muchas personas llegan manifestando esta situación y cuando yo ya no me identifico con el trabajo, ya aprendo a decir no, aprendo a tener comunicaciones responsables con mi jefe para poder definir prioridades de otra manera, aprendo a levantar la mano para pedir ayuda cuando necesito. Bueno, esa cantidad de cosas eso le va a ayudar en su día a día el trabajo para hacerlo. Tú sabes que yo trabajo mucho y los que están aquí, todos me conocen y saben que trabajo un montón. Entonces, hay prácticas que yo finalmente tengo en mi día a día que hacen que me mantengan como estable. Entonces, a mí me gusta verme con mis amigos y me gusta compartir. A mí me gusta abrazar de manera generosa y tomarme un tiempo para hacerlo. A mí me gusta poderle decir a la empresa, no alcanzo con eso, dame tiempo, si quieres el lunes te lo entrego, hoy no puedo, otra persona podría, pero yo no podría en este momento para poderlo hacer. Tengo las conversaciones incómodas y cuando siento que algo no es justo, levanto la mano y digo, quiero hablar de esto porque no me está haciendo sentir cómoda. Procuro no contestar tarde de la noche, sino como ya soltar el celular y poder tener una desconexión laboral por algunos momentos y dedicarme a otro tiempo. Me gusta meditar, bueno, 80.000 cosas. Entonces, me gustaría que en el chat fueran colocando ya para el cierre, ¿qué cosas hacen ustedes para manejar
su misma tensión, su mismo estrés, sus picos de cortisol, si no lo queremos llamar como burnout, porque no sabría si alguna ha manifestado esa situación en algún momento, ¿qué hace? ¿Y qué recomendaciones podrías manifestar tú, mi Vladi, de como individuo? ¿Qué podría hacer yo para no llevarme contra las cuerdas? Porque el estar en esa situación es estar contra las cuerdas. O sea, realmente es muy doloroso todo lo que se vive y todo lo que se siente, y pues no tendríamos por qué llegar hasta allá para poder tomar acción frente a nuestra vida. Entonces en el chat vayan colocando qué se les ocurre y qué podrían hacer, que les sugieran a otras personas y que también hayan utilizado ustedes que les pueda servir. Mi Vladi, ¿tú cómo lo ves? Yo diría que, al igual que en los procesos terapéuticos, la invitación a vivir una experiencia de la relación que se tiene con el trabajo con conciencia. Con conciencia es con una observación de sí, con una capacidad de darme cuenta qué emociones emergen en la interacción laboral, qué ideas están apareciendo en el día a día en la empresa, si se tienen ideas deficitarias sobre sí mismo, qué está pasando con el cuerpo. Yo atravesaría todo por una relación consciente con el trabajo, con una experiencia consciente de lo laboral, que al final del día usted se pueda preguntar, hoy qué ideas rondaron con respecto a mis propias capacidades. ¿Qué sentí hoy en el trabajo? ¿Cómo me sentí cuando estaba llegando, cuando estaba saliendo? ¿Cómo me sentí en esta interacción con el otro? ¿Qué tipo de relación establecí con el otro? ¿Estuve distante, estuve agresivo, fui hostil, estoy en un aislamiento con respecto a la relación? Y en general, también lo que hemos dicho hace un segundo, el cuerpo, ¿qué me está diciendo? eh, Utilizo el cuerpo como un elemento al que sobrecargo de lunes a viernes y solamente el viernes me entrego a una experiencia de placer y durante los 5 días anteriores no, es ¿Y como está bueno. y cuál sería esa experiencia de placer? Cuéntenos acá el chisme y se me entrega una experiencia de placer. La experiencia de placer es, la experiencia de placer, hay tantas en lo cotidiano, la experiencia de placer puede No, estar. yo sé, es solamente un chistecito. Sí, yo sé. Pero, pero para, pero para hacer una referencia, usted en la mitad de su jornada coma más despacio. Es una experiencia de placer. Si Ujú, usted está vía su trabajo y está sintiendo un clima delicioso, conecte con sus sentidos. Si usted llega a su casa y recibe a su hijo, abrácelo, siéntalo, perciba cómo es, no sé, quienes son padres identifican muchas cosas con sus hijos, ¿sí? Cómo son sus formas, bueno, en fin, cómo huelen sus hijos. Es conectarse con esas experiencias que están referidas al gozo y al placer cotidiano, al placer estético mismo, ¿sí? ujú, ujú, El placer cotidiano que le da al cuerpo un, digamos, una contención bella a lo largo del día y no esperar hasta el final de la jornada después de una repetida esclavización del cuerpo, ¿sí? ujú, Como un vehículo que todo lo soporta y todo lo puede. No, el cuerpo no todo lo soporta y no todo lo puede. ujú, El cuerpo es muy poderoso, es un milagro maravilloso que nos fascina cada vez que lo tratamos de entender porque hace cosas maravillosas y también tiene una profunda fragilidad. Entonces ujú, es como reconozco los dos elementos o los múltiples elementos eh, que, que están día a día en mi experiencia para tener una relación creativa, nutritiva y consciente con mi trabajo. Y que mi experiencia laboral yo pueda reconocer y preguntarme, ¿esta experiencia laboral está siendo nutritiva para mí? ¿Hay creatividad en esta experiencia laboral? Eso me permite direccionar hacia dónde voy. Y también preguntarme de qué me puedo hacer cargo yo si está siendo problemática la relación. ¿Y cuál es la responsabilidad de la empresa? ¿Y cuál es la responsabilidad de mis compañeros? ¿Cuál es la responsabilidad del contexto? Y como ya dije, ¿cuál es la mía y qué movimiento puedo hacer para cambiar? A veces está bien, a veces hace bien ir a terapia en medio a de veces, preguntas. a Hace bien veces. preguntarse, decir, me estoy sintiendo así, necesito alguien que atestigue mi relato y me permita preguntarme cosas nuevas, ¿usted qué piensa? Y Ujú, probablemente eso nos permite tener una experiencia.
placentera, gozosa, creativa y nutritiva con algo tan importante como es la experiencia en la vida laboral. Y es que hay cosas, sé que ya no estamos pasando el tiempo, pero solamente ya para ir cerrando, hay experiencias que a veces yo mismo puedo resignificar dentro de mi mismo puesto de trabajo. Porque a veces yo le pregunto a la persona, ¿y qué propuestas has hecho tú para mejorar eso? No, nada. Y como que siempre me quedo solamente esperando y yo mismo podría decir, pues yo investigo, pues leo, pues propongo, pues genero proyectos, pues levanto la mano, pues me inscribo a concursos internos para ascender. O sea, en nuestras manos también pueden haber muchas cosas. A veces me quedo como un ente pasivo dentro del proceso y me doy cuenta que pierdo el poder de ser humano dentro de una organización donde también puedo movilizar acciones. Yo tenía la oportunidad de conocer transformaciones increíbles de la persona, cogió un cargo de la nada y lo volvió otra cosa completamente distinta a sus propuestas. No siempre podrá hacer porque necesita una tierra fértil para que eso pueda ocurrir, un jefe que le copie las cosas, un presupuesto que ayude, tiempos que le den oportunidad de pensar. Debe haber una confluencia de varios elementos, pero vale la pena también decir como yo también me puedo hacer cargo de mi vida laboral. Yo también puedo levantar la mano, yo también puedo dar propuestas, yo también puedo ser generador de transformación en la organización. No puedo esperar que desde arriba se lo piensen todo y simplemente baje, sino que finalmente yo también puedo impulsar en cambio. Y lo he visto en muchas organizaciones de manera interesante. Entonces, ese asunto de corresponsabilidad creo que tiene mucho de ancho. Y eso que hoy no hablamos de las familias, porque la familia también suma un montón para todo este tipo de cosas y demás. Si uno está en una familia que escuche, que acompaña, que esté de todas las cosas, pues seguramente yo tendré una red de apoyo interesante que me permita también ser un refugio importante para hacerlo. Y muchas personas como que no, tengo en el trabajo una leonera terrible, llego a la casa y otra y yo también me siento así, pues realmente no nos ayuda mucho. Aquí para cerrar nos está diciendo Carito, meditar la respiración para calmar el estrés, aunque a veces es muy difícil, conversaciones difíciles sobre lo que nos desagrada de las actitudes de los demás. Mi Jamie nos dice, a mí me ayuda mucho realizar ejercicio, alimentar mi mente mi parte espiritual y entender que existe un mundo diferente al trabajo que tengo en mi familia, amistades y a aprender a sacar tiempo de calidad para ellos. Freddy dice, escuchar audios sobre temas que me interesen, escuchar música con diferentes frecuencias a las comunes, leer algo que me guste, cambiar el ambiente realizando alguna actividad que me llene, entre otras. Bueno, aquí tenemos varias recomendaciones. Quisiéramos invitarlos a que escaneen el siguiente código porque a través de ese código ustedes van a entrar a un grupo de Telegram y la idea es que ustedes puedan recibir información de manera permanente de nosotros. En el grupo de Telegram nosotros enviamos podcast, libros, artículos, videos, todas las, digamos, como salida en medios de divulgación que se tienen desde Ebullición para que puedan tener acceso a la información. Una ventaja que tienen los grupos de Telegram es que tú puedes acceder a la información desde el momento de su creación y fue creada en marzo del año pasado. Y si semanalmente mandamos por lo menos 2 publicaciones, ¿ustedes saben cuánto material podrían encontrar allí? Se devuelven en la conversación y descargan todo lo que finalmente allí aparece porque todo esto está asociado a temas de salud mental, tanto en, digamos, como individuos, como familias, pero también como empresas. Y creo que somos todo en esos temas que estamos viendo. Entonces, mi Vladi, quiero darte las gracias por haberte conectado, por siempre compartir tu sabiduría. Siempre he disfrutado de que te conozco hace 80.000 años, el escucharte hasta en nuestros espacios de almuerzo en el trabajo. ¿Recuerdas? Que eran unos espacios muy agradables de pura risa, de aprender, de construir y demás. Y gracias por hacer parte del equipo y siempre ayudarnos con tantas cosas desde el conocimiento, desde tu humanidad y desde la coherencia de tu vida, porque todo lo que tú dices lo vives en coherencia. Cada cosa que dices es porque eres testimonio de lo que dices. No es un discurso acá y otra cosa en mi vida, sino cuando tú hablas de todos esos temas, tú los vives de manera permanente. Entonces, gracias por ser ejemplo de virtud en todos esos temas que hablamos. Gracias por acompañarnos. No, Eri, con mucho gusto. Yo ahí en mi proceso todavía andando. Andando. En mis propias incoherencias todavía. Pero de eso se trata, de reconocer las propias incoherencias y seguir apostando a ese lugar de conciencia de sí y de una vida más, sí, más consciente y más amorosa, aunque las incoherencias siguen apareciendo en el camino. Ujú. Bueno, mi carito, te dejamos ya en el grupo para ya que te despides.
Listo. Erika y Vladimir, me encantó la charla, me hicieron reír un montón, aprender un montón. Todos los días aprendemos algo nuevo y qué rico que hacerlo con los mejores de los mejores. Entonces, a todos, muchísimas gracias por asistir. Les agradezco su tiempo por hacer parte de este espacio de reflexión. Esperamos se lleven muchas ideas, herramientas útiles para aplicar en su vida personal y laboral. Les acabo de compartir un vínculo para llenar una encuesta. Nos encantaría saber su perspectiva por mejorar estos espacios. También hay unas preguntas de horarios por si prefieren algunos otros horarios, otros días. Entonces, por favor, nos interesaría mucho eso. Y antes de irnos, pues, nada más agradecerles muchísimo su compañía, que estén muy, muy bien. Y pues por si tienen alguna duda adicional, acá estaremos muy, muy pendientes. Bueno, un abracito para todos. Espero que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos muy prontico. Vale, feliz noche para todos. Gracias por estar. Bueno, chao, chao. Chao.